Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Arias y pertenezco al equipo de inversión de Lift Asset Management. Quiero agradeceros y daros la bienvenida a la conferencia anual de Lift Income de 2025. El grupo Lift es una gestora 100% independiente, la cual pertenece 100% a los socios. Lift tiene varias estrategias diferenciales de inversión, las cuales presentan a su base inversora, que actualmente ya nos acompañan más de 100 familias. Lift tiene más de 500 millones bajo gestión. Desde el nacimiento de Lift, en 2016, decidimos adherirnos a los principios de inversión responsable de Naciones Unidas, reportando nuestra actividad en cuanto a estos principios e incluyendo una parte importante dentro de nuestro proceso de inversión. Las iniciativas de inversión y criterios ESG son factores que hemos mirado desde los inicios de Lift. Estos principios están formalizados e incluidos dentro de nuestro proceso de inversión, como comentaba previamente. Está cada vez más contrastado que aquellos inversores que utilizan criterios ESG en sus procesos de inversión consiguen mejores rentabilidades en el largo plazo. Estamos convencidos que esto será una tendencia cada vez más demandada por nuestros inversores. La sostenibilidad, el buen gobierno y los aspectos sociales van a ser cada vez más importantes a la hora de discriminar entre compañías cotizadas. Creemos que como firma inversora tenemos la responsabilidad de contribuir a la generalización de estas prácticas. Y ahora os voy a presentar a Francisco Soriano, que es el socio de activos cotizados de Lift. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Soriano y soy socio de activos cotizados en Lift. Muchas gracias a todos por atender a nuestra conferencia del Deep Lift Income. Y ahora voy a hablaros de la filosofía y estrategia de inversión. Nuestra filosofía, aplicamos la mentalidad del Private Equity a los mercados cotizados. Como parte del equipo venimos del mundo del Private Equity, nos permite trasladar su enfoque disciplinado y riguroso al análisis de inversiones en los mercados cotizados. Esta experiencia nos aporta una visión profunda con especial énfasis en el control del apalancamiento y la gestión del riesgo. Además, conocemos de primera mano el papel que juegan los fondos de Private Equity como emisores relevantes en el mercado del high yield, lo que nos proporciona una ventaja competitiva a la hora de analizar este tipo de emisiones. Al combinar esta mentalidad con los principios del value investing, conseguimos identificar oportunidades de inversión con valoraciones muy atractivas. Esta fusión entre el rigor del Private Equity y la filosofía de inversión en valor nos permite construir carteras sólidas con alto potencial de rentabilidad ajustada al riesgo. Y esta diapositiva es un poco el resumen de lo que es el Lift Income. Se trata de un fondo de renta fija mixta, que es un fondo luxemburgués que invierte en bonos y acciones. La exposición en renta fija está entre el 60 y el 75%, en la actualidad estamos invertidos al 70%, y la exposición de renta variable entre el 24 y el 30%. En la actualidad estamos en rango bajo y estamos invertidos al 24%. El fondo se caracteriza porque es un generador de rentas y busca los cupones y dividendos de las acciones y bonos en los que invertimos. Por simplificar, esperamos que un 3-4% del retorno venga por dividendos y cupones y un tercio adicional por apreciación de capital. Por lo tanto, el objetivo del fondo neto de comisiones es un 4-5% anualizado. En cuanto a categoría Morningstar, es un mixto defensivo global en euros y desde el lanzamiento está entre los mejores fondos de la categoría Morningstar. Hay que destacar que es un generador de rentas en euros, por lo tanto no asumimos riesgo de divisa. La única forma que nosotros cogemos futuros es para cubrir divisa. No cogemos otro futuro de otro tipo. Simplemente tenemos muchas líneas de bonos, de acciones y esa es la cartera. Es muy simple. Y aquí vemos que tiene un excelente track record de lanzamiento, desde noviembre del 20, en el que hemos vivido etapas muy complicadas y mercados diferentes, como por ejemplo el 2022, donde fue la peor caída de la historia combinada para la renta fija y la renta variable, y el fondo se comportó muy bien. De hecho, está a punto de cumplir 5 años y como podemos observar, el retorno del fondo es un 20,9%, versus un 7% de la categoría, que es casi triplicar por 3 el retorno, con una volatilidad muy parecida. Por lo tanto, estamos muy contentos con el track record conseguido y pensamos que se puede mantener, incluso mejorar. Y ahora voy a contaros un poco más en detalle la composición de la cartera. Aquí vemos los 3 pilares que van a marcar el entorno actual de la cartera. Y el primer pilar de ellos es la diversificación, que este es un pilar
que va a acompañar al fondo durante toda su vida. En el entorno actual cobra especial relevancia. Tenemos incertidumbre con la política de Trump, tensiones comerciales, los aranceles, una inflación que ni la propia Reserva Federal tiene claro cómo manejar, datos macroeconómicos confusos y recientemente, en agosto, tuvimos un dato de empleo en Estados Unidos que flojeó bastante. Todo esto hace que la diversificación sea clave para mitigar al máximo cualquier acontecimiento que pudiera impactar de forma significativa en una sola línea. Por eso estamos muy cómodos con nuestras 91 líneas actuales, que nos permiten estar bien posicionados ante cualquier escenario. La otra es visibilidad. El múltiplo es muy difícil de controlar y representa un riesgo que no siempre se puede anticipar. La única forma de tener visibilidad real es entrar en compañías a valoraciones atractivas donde ya desde el día 1 se haya capturado buena parte del retorno. Pero eso lleva tiempo madurar. Por eso buscamos compañías cuyos resultados no se desvíen mucho de lo previsto, que sean estables, que se comporten bien en cualquier parte del ciclo económico, que generen caja de forma constante y además tengan crecimiento estructural para poder obtener un buen retorno. Porque además esto ayuda a que ese crecimiento hace que gane más dinero y conforme va pasando el tiempo, la compañía es capaz de pagarte un dividendo mayor. Y en base a esto, pues estamos invertidos principalmente en consumo básico, en salud y mineras de oro. Las mineras de oro, aunque cíclicas, tienen sentido en este entorno de incertidumbre, donde además de los riesgos mencionados, hay otro adicional: la confianza en los estados, muchos de ellos altamente apalancados. En este contexto, el oro está jugando un papel muy importante en nuestras carteras, actuando como el portero dentro del equipo. Y el último es la calidad. Aunque nos encanta el high yield, los spreads están en mínimos y en este momento no compensa estar dentro. Eso sí, cuando llegue la oportunidad, ahí estaremos nosotros para aprovecharla. Mientras tanto, apostamos por calidad en renta fija, emisiones sólidas, bien estructuradas, con emisores estables y buena capacidad de repago. En este entorno, la calidad es lo que nos permite mantener una buena rentabilidad ajustada al riesgo, sin asumir exposición innecesaria. Como bien podéis observar, la calidad que tenemos es altísima, con un rating medio de AA-. Vamos a hablar en mayor profundidad acerca de la diversificación. Y la diversificación es muy importante como protección frente a eventos inciertos. Actúa como un escudo frente a riesgos inesperados, como crisis geopolíticas, cambios regulatorios o shocks macroeconómicos. Al distribuir la inversión entre diferentes activos, sectores y geografías, reducimos la exposición a eventos que pueden impactar negativamente en una sola área, asegurando la resiliencia de nuestra cartera. La exposición global y sectorial nos ayuda a tener un enfoque global y multisectorial que nos permite capturar oportunidades en distintos mercados y ciclos económicos. Esta amplitud reduce la dependencia de una sola región o industria y nos posiciona para beneficiarnos de tendencias estructurales en diversas economías y sectores. En cuanto a rotación táctica y gestión activa, no es estática. Aplicamos una gestión activa que nos permite ajustar la cartera según las condiciones de mercado. La rotación táctica nos ayuda a sobreponderar activos con mayor potencial y reducir exposición en áreas de riesgo, manteniendo siempre el equilibrio entre rentabilidad y control del riesgo. La cuarta, que es estabilidad en el flujo de rentas, pues una cartera diversificada incorpora activos e ingresos recurrentes, como bonos corporativos, deuda high yield y acciones con dividendos. Esto proporciona estabilidad en el flujo de rentas, incluso en entornos volátiles, contribuyendo a la previsibilidad y sostenibilidad de los retornos, ya que recibimos dividendos y cupones de muchas líneas, lo que nos hace una predictibilidad global de los flujos de rentas bastante predecible. Y por último, el control del riesgo, eso sí, sin perder rentabilidad. Diversificar no significa sacrificar rentabilidad. Combinamos activos con diferentes perfiles de riesgo y retorno, buscando optimizar el binomio rentabilidad-riesgo. Así, mantenemos un nivel de riesgo controlado sin renunciar a las oportunidades atractivas de crecimiento. En cuanto a visibilidad, pues en un entorno macroeconómico marcado por la incertidumbre, la visibilidad se convierte en una herramienta clave para navegar escenarios complejos y cambiantes. La visibilidad operativa y financiera nos permite tomar decisiones fundamentales en datos reales y no especulaciones. Apostamos por compañías que ofrecen transparencia en sus resultados, previsibilidad en sus flujos de caja y estabilidad en sus operaciones. Esta claridad es esencial para mantener una estrategia coherente en momentos de volatilidad.
¿Rentabilidad vía ingresos recurrentes? Pues priorizamos modelos de negocio que generan ingresos recurrentes, lo que aporta estabilidad y consistencia a la rentabilidad. Este tipo de compañías permite construir carteras menos dependientes del ciclo económico, con mayor capacidad de resistencia ante cambios bruscos en el entorno. También nos gusta compañías con balances sólidos y estables, ya que estas empresas con estructuras financieras robustas, bajo niveles de apalancamientos y modelos de negocio probados, esta solidez nos da confianza y capacidad para afrontar periodos de estrés sin comprometer su viabilidad ni su generación de valor. Y por último, como protección frente a escenarios adversos. La visibilidad no solo mejora la toma de decisiones, también actúa como mecanismo de protección, al centrarnos en compañías predecibles, financieramente sanas y con ingresos estables. Reducimos la exposición a eventos inesperados y preservamos el capital en momentos de alta incertidumbre. Y por último, pues, ¿por qué calidad? Pues una imagen dice más que 1000 palabras. Hemos decidido coger el spread que ha tenido el triple B, que es Investment Grade en Estados Unidos, y vemos cómo el spread que está ofreciendo está en mínimos. Esto también ocurre así como el High Yield y por lo tanto pues pensamos que ese spread no está pagando el riesgo que asumimos. Por lo tanto decidimos estar fuera de High Yield e ir a inversiones de más calidad, esperando a que el mercado vuelva a pagar lo que debe pagar por ese tipo de emisiones. Aquí tenemos un detalle de la composición de la cartera, donde vemos que la renta fija es un 70%, con una duración bastante controlada del 2,9 y un yield to worst del 3,3. Quiero resaltar que este 3,3 es neto en euros, es decir, si estamos invertidos en dólares, se cubre, se resta el coste de la cobertura y se da el retorno final que va a tener esta inversión. Como ya hemos anticipado, tenemos un rating medio de AA- y el cash yield de la cartera es un 3,5. Como hemos anticipado, el high yield no paga los spreads, por lo tanto, sobre el 100% de la cartera de renta fija del 70%, un 6% está en high yield. Muchos de ellos son emisores investment grade, pero la emisión, al ser subordinada, da más retorno, en este caso está pagada y tenemos ese retorno. Y luego en investment grade, como no está pagado los spreads, pues tenemos un 94%. Actualmente en Cocos tenemos un 0% de la cartera y, como veis, las emisiones están repartidas en corporativa y parte en gobiernos. Y finalmente la rentabilidad en el 24%, pues un poco lo que hemos dicho. Estamos invertidos en muy buenas compañías, en compañías estables, con crecimiento estructural, que pagan un dividendo y que además estés creciendo a lo largo del tiempo. Tenemos un sesgo para estar en compañías de large caps, donde más de la mitad de la cartera está en este segmento, pero no queremos renunciar a retornos extraordinarios que nos ofrece las small caps y las mid caps. Por lo tanto, ahí tenemos otra parte importante de la cartera en compañías magníficas que cumplen todo lo que les pedimos. Pasando a la siguiente diapositiva, pues es un poco sectorialmente ver cómo está la cartera. No es ningún secreto, como bien hemos dicho, vamos a estabilidad, por lo tanto, casi la mitad de la cartera está entre consumo básico y salud, que es algo que aporta mucho en la cartera en el ambiente en el que nos movemos ahora. Y por último, pues algo que hemos mencionado, materias primas, estamos sobre todo expuestos al oro, por tema de protección que hemos mencionado anteriormente, y luego tenemos una parte tímidamente que estamos empezando a invertir en energía, y luego también tenemos otra tipología de activos, pero más residual. Y en la siguiente diapositiva, que es muy importante, que es cómo la rentabilidad te hace un efecto de colchón ante escenarios adversos, vemos cómo desde 2020 aproximadamente hemos tenido de media, solo por cupones y dividendos, un retorno del 4%. No olvidemos que el objetivo del fondo es entre un 3 y un 4, es decir, al final nos puede cambiar las valoraciones, lo que queramos, pero estamos consiguiendo ese 4% de retorno que netea muy bien en escenarios adversos, porque ganas esta rentabilidad y ya lo demás puede depender de un múltiplo de valoración o que al final un bono cotice por debajo de la par, por encima de la par o cualquier cosa, que eso ya llegará. Y con esto ya hemos terminado y vamos a dar paso a explicaros tesis de inversión que tenemos. Y doy paso a Alejandro Arias, que nos contará las primeras. Buenas tardes de nuevo. La primera tesis que os voy a presentar es Visa, compañía que conocéis todos. Visa opera una de las redes de pago más grandes y seguras del mundo, conectando consumidores, con comercios, con bancos y con gobiernos en más de 200 países. Su modelo de negocio se basa en facilitar transacciones electrónicas sin asumir riesgo crediticio, lo que le permite mantener unos márgenes operativos muy elevados y una generación de caja muy estable y recurrente. Las claves del modelo de negocio son las siguientes. La primera de ellas es el ingreso por transacción.
Visa cobra comisiones por cada operación procesada en su red, tanto en pagos nacionales como en pagos internacionales. Servicios de valor añadido, donde ofrece soluciones de seguridad, análisis de datos, prevención de fraude y herramientas para optimizar el rendimiento de sus clientes. La escalabilidad global, donde procesa más de 160 millones de transacciones al año, con una infraestructura tecnológica que permite operar a gran escala y con una alta eficiencia. Innovación constante. Está expandiendo su alcance hacia nuevos flujos de pago, como puede ser el P2P, el B2B y pagos en tiempo real, aumentando su mercado real total discrecionable. Crecimiento estructural. Se beneficia del cambio secular del efectivo hacia pagos digitales, así como también del crecimiento del consumo global. Por lo tanto, Visa combina una alta visibilidad operativa, una fortaleza financiera y una capacidad de adaptación tecnológica, lo que le convierte en una compañía ideal para invertir en su deuda. Como podemos ver en el gráfico, vemos una estabilidad en su generación de flujo de caja, superior al 25% desde el 2007. Un crecimiento estructural de sus ingresos, más del 14%, también desde ese mismo año. Con muy poca deuda, lo que le hace tener un rating de AA-, es decir, una seguridad a la hora de invertir en su deuda exquisita. La siguiente compañía que voy a explicar es AstraZeneca, farma mundialmente conocida. Como he comentado, AstraZeneca es una de las principales farmacéuticas globales, con sede en el Reino Unido y con un enfoque puro en innovación. La compañía opera en diferentes áreas terapéuticas estratégicas, las cuales son oncología, cardiovascular, renal y metabolismo, respiratorio e inmunología, vacunas y enfermedades raras, además de infección y neurociencia. De todas ellas, la oncología es la franquicia clave y el principal motor de crecimiento de la compañía. AstraZeneca combina una sólida cartera comercial con un pipeline innovador que sustenta su ambición de alcanzar a los 80.000 millones de euros en 2030. Como vemos en el gráfico, vemos una compañía que se comporta bien en cualquier parte del ciclo económico, con una estabilidad en su generación de caja, una deuda muy controlada, lo que hace que tenga un rating crediticio de A+, lo que nos da mucha seguridad al estar invertidos en su deuda. La siguiente compañía es Unilever. Es una de las compañías líderes a nivel mundial en el sector de bienes de consumo masivo. Su modelo de negocio se basa en la fabricación y comercialización de productos esenciales para el día a día, organizados en 5 grandes divisiones, como puede ser alimentación, que incluye marcas como Knorr, Hellmann's y Calvé. Se centra en productos como caldos, salsas, condimentos y alimentos preparados. Helados, con marcas icónicas como pueden ser Magnum y Ben & Jerry's, donde están trabajando para extinguirla por completo. Otra rama de cuidado personal, que engloba productos para el cuidado de la piel, cabello e higiene personal, con marcas como Dove, Rexona y Axe. Belleza y bienestar, que incluye productos de cuidado capilar premium, suplementos nutricionales y cosméticas, como marcas como 3M. Cuidado del hogar, donde tienen productos de limpieza, lavandería, con marcas como Persil, Omo y Cif. Unilever opera en más de 190 países y sus productos son utilizados diariamente por más de 3.000 millones de personas. En esta gráfica se ve como en las anteriores compañías, una estabilidad en su generación de flujo de caja, una compañía con crecimiento estructural que se ve en su crecimiento de ingresos desde 2007, con una compañía que se comporta bien en cualquier parte del ciclo económico, que tiene una recurrencia en sus ingresos, con una deuda de 2,2 veces EBITDA, un rating crediticio de A+, lo que también nos transmite mucha seguridad al estar invertidos en su deuda. Y ahora os seguirá Francisco Soriano contando la siguiente tesis. Buenas tardes de nuevo y os voy a hablar del último bono, que es Berkshire Hathaway, que es uno de los conglomerados más sólidos y admirados del mundo, con un modelo de negocio basado en la adquisición y gestión de compañías operativas en múltiples sectores, junto con una robusta cartera de inversiones financieras. Su enfoque disciplinado, su visión a largo plazo y su capacidad
para generar ingresos recurrentes, lo convierten en un referente en estabilidad y previsibilidad. Bajo el liderazgo de Buffett, Berkshire se ha consolidado como un holding diversificado que controla negocios líderes en seguros, transporte ferroviario, energía, consumo y aviación, entre otros. Además, mantiene participaciones significativas en compañías cotizadas como Apple, Coca-Cola, American Express o Bank of America. Con 1 billón de activos, una estructura financiera robusta y baja dependencia del apalancamiento, Berkshire se ha convertido en una de las compañías más resilientes del mundo. Su modelo se basa en negocios estables, generación de caja recurrente y gestión prudente del riesgo, lo que permite afrontar escenarios adversos con solidez. Por esta razón, invertir en sus bonos representa una apuesta por visibilidad, estabilidad y protección en un entorno macroeconómico incierto. Y como podéis ver en la gráfica, los crecimientos de ingresos, que son un 7% anualizado desde 2007 hasta 2024, el EBIT un poco por debajo, pero más o menos en la misma sintonía, y también crecimiento de free cash flow. Pero es que adicionalmente estamos hablando de una compañía que tiene posición de caja neta, es decir, está en uno de los porcentajes mayores de su historia en liquidez, y por lo tanto todo esto le otorga un rating de AA-, es decir, estamos invertidos de nuevo en calidad y con muy poco riesgo de impago por parte de este bono. Ahora vamos a proceder a hablar de la renta variable, que vamos a hablar de PepsiCo, que es una supercompañía que tenemos invertida, que refleja a la perfección todo aquello que buscamos en compañías en las que estamos invertidos. Y como podéis ver, pues PepsiCo es una multinacional líder en alimentación y bebidas, con una cartera de productos que abarca refrescos, snacks salados, zumos y cereales. Sus marcas icónicas, Pepsi, Lay's, Gatorade, Quaker, Tropicana, le otorgan una posición dominante. Tiene una cuota de mercado del 32% en refrescos en Estados Unidos y un 58% en snacks salados en Estados Unidos. Este nivel de diversificación y presencia global reduce riesgos y asegura resiliencia. PepsiCo combina crecimiento estructural. Desde el 2005 hasta el 2024 ha crecido a un 5,6% anualizado, con una generación de caja estable y creciente. Su diversificación geográfica le permite capturar oportunidades en distintos mercados, mientras que su capacidad de adaptación a tendencias, productos bajos en azúcar, opciones veganas, refuerzan su relevancia a largo plazo. El mercado ha castigado la acción por factores coyunturales, impacto de tarifas y, por consiguiente, mayores costes logísticos. Tiene demasiadas referencias, lo que requiere tener foco en productos clave, como ya pasaba en Unilever cuando lo invertimos en su día. La transformación fue exitosa. No vemos ninguna razón por lo que aquí no vuelva a serlo también, de una misma forma. También cambios de hábito de consumo hacia opciones más saludables, y estas presiones son temporales y están siendo abordadas con ajustes estratégicos. Es una oportunidad magnífica y queda respaldada con la entrada de Elliott, fondo activista, con una participación de 4.000 millones, lo que añade presión positiva para mejorar eficiencia. Expansión de márgenes gracias a automatización y cierres de plantas no rentables. Se encuentra con un descuento en múltiplo frente a su media histórica, por lo que tiene un potencial de revalorización del 15% si vuelve a niveles normales de múltiplo. Pero es que a esto debemos sumarle el retorno de más de un 8% que se crea por generación de caja y crecimiento, que lo cuantificaremos más adelante y lo explicaremos en más detalle. Aquí tenemos un resumen de las principales métricas y las marcas tan buenas y reconocidas que tiene. Pues es una compañía que tiene unos ingresos de 92 billones, es una compañía con un margen operativo que se ha aumentado respecto al año pasado, que es un 16%, un flujo de caja libre de 7 billones y está presente en más de 200 países. Aquí veis que todas son marcas súper reconocidas, seguramente por todos vosotros. Vemos que está Lay's, Doritos, Cheetos, también vemos que está Pepsi, 7up, Alvalle, el Gazpacho, es decir, primeras marcas. Y aquí tenemos la evolución de sus principales cifras financieras. A pesar de coger el periodo desde 2007 al 2024, la compañía ha sido capaz de aumentar los ingresos un 5,6% de forma anualizada. El EBIT ha ido en una sintonía parecida, muy cercano al 5%, y muy importante, no beneficio. Mirar el earning per share, lo que es el beneficio por acción, que ha crecido a casi un 6% anualizado. Quiero resaltar que estos datos no los hemos ajustado nosotros, por lo tanto no hemos ajustado el pico de 2018, que viene por temas fiscales, pero realmente es muy estable y este crecimiento es constante.
Y finalmente, lo que queremos decir es, oye, la compañía es fabulosa, es maravillosa, hemos contado todo, pero ¿esto da dinero o no da dinero? Pues aquí tenemos una gráfica en la que vemos la evolución de la cotización del PESICO. El retorno total, desde finales de 2006, es decir, inicios de 2007, ha sido de casi 360%, lo que lleva a un retorno anualizado de casi un 8%. Pero como podemos ver, el PER de inicio de 2005 es 21 y el de 2025 es 17,9. Es decir, si nosotros buscamos ajustar este PER y se mantiene en PER constante, es decir, no hay de-rating, el retorno es casi un 9%. Como podéis observar, a lo largo de su historia, el PER promedio de esta compañía ha sido 20,4. Por lo tanto, únicamente por pasar de 17,9 a 20,4, de golpe nos llevaríamos ese 15%, más lo que ha demostrado la compañía año tras año que es capaz de generar. Como podemos ver, la línea azul lo que representa es que está considerando que reinvertimos los dividendos que nos pagan en la propia compañía y por eso llegamos a esos niveles de valoración. Y vemos cómo el gap se va aumentando al paso del tiempo. ¿Por qué? Porque esta compañía, conforme va pasando el tiempo, cada vez gana más dinero y eso le permite pagar un dividendo mayor. Y finalmente ya hemos terminado la tesis de inversión y procederemos próximamente a hacer el Q&A y esperamos sus preguntas. Muchas gracias por asistir a la conferencia y os veo ahora. Muy buenas, pues comenzamos con la sección de preguntas. La primera que hemos recibido es: ¿qué tiene que pasar en el mercado para que invirtáis en high yield? Bueno, básicamente que el riesgo que asumes esté pagado. En la actualidad, pues si nos vamos en la presentación hemos visto el triple B, que es investment grade, pero si nos vamos al high yield en Estados Unidos, que en Europa pasa algo parecido, los spreads están por debajo de su media histórica, están en mínimos. Por lo tanto, lo que exigimos es que realmente esté pagado. Entonces, a número gordo en la actualidad del mercado, pues si el spread aumentase 150 o 200 puntos básicos, pues en la actualidad es algo que nos animaría a coger más high yield. No nos olvidemos que el fondo tiene muy poco high yield, un 6% del total de la cartera de renta fija, pero para que tengamos algo más y que sea un motor de rentabilidad adicional, pues obviamente pedimos sobre todo que el riesgo esté pagado. Y hoy por hoy pensamos que los spreads no lo están haciendo. Otra pregunta que hemos recibido es: ¿cuál es la política de rotación de activos y con qué frecuencia revisáis la composición de la cartera? Bueno, pues la composición de la cartera es algo que hacemos de forma diaria. Otra cosa es que tomemos o no tomemos acción, pero obviamente hay que revisarla todos los días. Y luego en cuanto a rotaciones, es difícil que una compañía salga de la cartera. Es decir, todas las compañías que están en la cartera nos gustan, son compañías que generan valor en el largo plazo y son muy buenas. Por lo tanto, lo que sí que hacemos es variación de pesos. Entonces nosotros pues tenemos todas las compañías valoradas y tenemos un retorno objetivo. Cuando el retorno objetivo es muy alto, pues intentamos estar más invertidos en esas compañías y cuando es bajo intentamos estar invertido algo menos. Entonces, a medida que va cambiando estos retornos objetivos entre los distintos nombres que tenemos, pues vamos calibrando la cartera para obtener el mejor binomio de rentabilidad-riesgo posible. La siguiente es: ¿cuál es la expectativa de retorno del fondo en la actualidad y en el futuro? Respondo yo si quieres a esta, Fran. Pues como ha comentado Francisco durante la conferencia, en 2025 llevamos una rentabilidad superior a 8,5% year to date y acumulada desde inicio de la vida del fondo en noviembre de 2020 cercana al 21%. El fondo, el retorno, la rentabilidad objetivo es de hacer un 4-5% anualizado. Y desde inicio se ha cumplido, a pesar de que hemos vivido etapas muy complicadas, macroeconómicamente hablando, como puede ser la mayor caída combinada en 2022 de la renta fija y de la renta variable, y aún así el fondo ha sido estable y ha conseguido ese 4-5% anualizado. Habrá años excepcionales como puede ser este, pero el fondo está preparado para dar ese 4 o 5% anualizado. Otra pregunta es: ¿cuál es el horizonte temporal mínimo recomendado para los inversores en el fondo? Bueno, famosa pregunta que soléis hacer a menudo. No nos gusta responder con un número en concreto. Sí que es verdad que estamos muy orgullosos de decir que, a pesar de, como hemos comentado, de todas las etapas complicadas que se han vivido durante la vida del fondo,
nos sentimos muy orgullosos de decir que desde el pico más alto al pico más bajo, todos nuestros inversores están en positivo en un horizonte de 2 años. Entonces, si queréis tomar ese dato como la respuesta, pues bueno, lo aceptamos, pero no nos gusta dar un dato concreto en esta pregunta. A ver, es una pregunta un poco complicada. Al final, pues vamos a coger un escenario adverso que fue 2022, el fondo cayó en 6,7, cayó la mitad que cayó la categoría, entonces en relativo lo hizo bastante bien. Al año siguiente ya se recuperó esa caída. Por lo tanto, al final, en un periodo muy adverso, no hubo ningún inversor que en menos de 2 años haya recuperado su dinero. Por lo tanto, al final, pues esto es lo que tenemos. La siguiente pregunta es: ¿qué cambios estratégicos habéis implementado en el último año? A ver, bueno, a pesar de que el fondo lleva un retorno excepcional cuando vaya a cumplir los 5 años, sí que es verdad que siempre hay puntos de mejora y constantemente nosotros intentamos mejorar dentro del Lift. Entonces, algo que pensamos que hay un punto de mejora es diversificar sobre todo más el fondo y más hincapié en la parte de renta variable, es decir, que no haya ninguna línea que te pueda hacer daño, porque a veces te hace daño y al año siguiente te lo da. Entonces, esto lo que nos ha llevado es a ser todavía, tener la cartera mucho más diversificada, y esto nos da un potencial de retorno mayor para futuro, yo creo, porque al final, al tener una cartera mucho más diversificada, el tema de rotación y gestión de pesos es mucho más fácil. Entonces ese es un poco el cambio que vamos a ver a futuro, y constantemente seguiremos intentando mejorar, porque aunque los retornos sean buenos, yo creo que hay que intentar constantemente mejorarse a sí mismo, y eso es lo que venimos haciendo un poco este año. Como comentaba Francisco, por añadir, es diversificar, tener el fondo mucho más diversificado, pero ese alfa que hemos sacado desde el lanzamiento del fondo, que ese alfa se siga manteniendo y creando valor a nuestros inversores. Y la última pregunta que hemos recibido es: ¿qué papel puede tener Lift Income dentro de una cartera diversificada? Bueno, al final es una cartera diferente, no va con los mercados, no tenemos nada de los 7 magníficos. Entonces, al final es una cartera compuesta por muy buenas compañías que pueden llevar su retorno un poco de forma distinta, y luego en la parte de renta fija, pues al final es un motor más constante que aporta la rentabilidad también al fondo y ayuda a reducir la volatilidad. Por lo tanto, al final entra bien en una cartera diversificada, porque además de ser algo un poco diferente a lo que es el mercado, pues es una cartera que históricamente ha demostrado comportarse muy bien, y las compañías que tenemos dentro de la cartera pues son bastante buenas. Obviamente es algo distinto al mercado, porque no nos olvidemos que el objetivo del fondo es capturar dividendos y cupones. Por lo tanto, ese enfoque income pues hace que se pueda comportar distinto a un enfoque growth o cualquier otra estrategia que queréis adoptar en vuestras carteras. Por completar, lo que aporta también a una cartera diversificada es estabilidad, gracias a los cupones y dividendos, que es la estrategia del fondo, que sea un generador de rentas. Entonces, aparte de que vaya un poco descorrelacionado del mercado las compañías que tenemos en cartera, lo que buscamos también es esa estabilidad hacia el inversor, y esa visibilidad de retorno debido a los cupones y dividendos. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por asistir. Las preguntas que estamos recibiendo, que no hayamos recibido aún, las responderemos vía mail, o si os es más cómodo, vía llamada telefónica, y os esperamos en la siguiente conferencia el año que viene. Pues muchas gracias a todos por asistir a la conferencia de Lift Income. Un saludo.